As we start a new year, we find ourselves not fully recovered from the last. We're tired, we're overwhelmed, and maybe we've even lost our way. But it is in this space, it is here in the wilderness that Jesus extends us an invitation to walk with Him, to break old patterns, rhythms, and practices, and begin to learn and embrace new ones. This is the time to rebuild our foundation, realign our focus and our faith, and to consider the bigger picture that makes up the framework of our lives. All this so that you can be given the freedom to begin again, to live life in the midst of heaviness, and still find the power and the strength to move forward. Jesus is not asking you to do it alone. He is calling us to do this together and to see how He shows up next. Buenos días iglesia. Mi nombre es Pastor Jake, pastor aquí junto con mi esposa Chantal. Bienvenidos y emocionados de que empezamos nuestras clases de raíces. Mi esposa Chantal y yo vamos a ser uno de los líderes de un grupo. Y esta es mi cuarta vez, dice el pastor, que yo empiezo que yo tomo este curso de raíces. Y reconozco cada vez que entro a estas raíces, a estos grupos, me superanimo, porque en las próximas 10 semanas lo maravilloso es que vamos a hablar de detalles a fondo de lo que significa este proceso de raíces. Los domingos en la mañana vamos a predicar también en la iglesia justamente lo que están pasando en los grupos de raíces. Si no se registraron, realmente vamos a hacer lo mismo juntos como iglesia, enfocándonos en Jesús, que es nuestra fundación. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué es lo que es raíces? Se trata de la palabra para el año, que es justamente la fundación, un marco. ¿Quién es fundación? Es Jesucristo. Y eso es para crecer en Jesús. Ya sea que creamos esta serie, se trata de conocer a Jesús, de luchar con las realidades actuales, escuchar su voz de Jesús, responder a las preguntas de ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Vamos a hablar también cosas del mal, del maligno, aprovechar al máximo esta vida que vivimos, hablando de nuestro dinero, hablando también de llevar a otras personas a Jesús y hablando de lo que significa ser la iglesia. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe con otra gente? Vamos a también, ¿qué significa ser la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? Va a ser bueno esto, pero vamos a ampliarnos, a estirarnos. Pero realmente esta temporada, estos 10 semanas, en estas clases de raíces, en nuestras caras nos vamos a arraigar, a enraizar, dice el pastor. Y vamos a empezar a hablar de la fundación. En este año, cuando vemos en las Biblias, vemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos aprendieron de Jesús lo que significa en nuestra vida. Y es tan claro esto porque en esta cuenta, la historia de Jesús, hablamos de Mateo y Juan, que eran 2 de los 12 que fueron testigos de lo que pasó, de lo que ocurrió caminando con Jesús. Y luego Marcos, el año pasado hablamos del Evangelio de Marcos. Junto con Pedro, se considera la misma perspectiva de Pedro, de cómo cuenta la historia de Jesús. Y luego está Lucas, que era un doctor, pero él era un investigador y preguntaba a la gente: a ver, explícame, ¿cómo pasó esto? Porque él quería escribir detalladamente la historia de Jesús, y es lo que tenemos en los evangelios.
Pero cuando vemos el Evangelio de Mateo, vemos que hay un sermón que se llama el Sermón del Monte. Y está hablando de este sermón que dio en una montaña, en un monte. ¿Ok? Y era un sermón poderoso, fuerte. Y cuando vemos este sermón, es un sermón maravilloso. Es como si tomaran de una manguera de bombero, o sea, algo rápido y algo a fondo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo estaba predicando y es lo que vemos en este sermón del monte. ¿Qué significa? Cuando empezamos este sermón con esta introducción, con esta presentación que se llama las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón y los que son también perseguidos. Esta es una increíble introducción a un sermón, porque desde el principio Él está llamando a la gente. Y luego dice, si tú estás aquí serás bendecido, y los llama a esto. Y entra a su mensaje, a un mensaje importantísimo. Es una enseñanza práctica. Ahora, les animo, dice el pastor, a que lean, si no han leído ese sermón del monte, de hacerlo y aprender del mismo Jesús, porque es poderoso. ¿Por qué? Porque habla de que cosas prácticas, de que habla de cómo ser luz para la demás gente, de cómo tratar a otras gentes con rectitud. Habla de asesinato, de adulterio, de divorcio, venganza y perdón. De todo esto habla. Habla también ser generoso con lo que tenemos, incluyendo el dinero. Habla de oración, ayuno, habla de ansiedad, de preocupación, de cómo juzgar o no juzgar a los demás, haciendo la famosa afirmación cuando dice, ¿por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga de tu propio ojo? Es la realidad. Juzgamos a gente y no ver lo que nosotros tenemos. Estamos en desacuerdo muchas veces. Juzgamos a otros, pero no vemos lo que tenemos nosotros. Y juzgamos a otra gente. Pues la realidad es que muchos de nosotros también podemos ser juzgados. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Este sermón increíble. No está tirando golpes en este sermón. No. Cierra el sermón con algo que significa cómo seguirlo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y cierra el sermón con una parábola. Y esta parábola dice así: por tanto, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como el sabio que construye su casa sobre la roca. Viene la lluvia, los vientos soplan, golpean contra su casa, sin embargo no cae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su casa está fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un necio que construye su casa sobre arena. Viene la lluvia, los vientos soplan, golpean contra esa casa y cae la casa con estrépito, de volada. Y aquí es lo que significa de la fundación de nuestra vida. Y este año estamos hablando, esta palabra que tenemos en la iglesia para este año, que es fundación, el marco, es lo que Jesucristo tiene que hacer en nuestra vida. Pero empezando esta serie de estudios que le llamamos raíces en estas 10 semanas próximas, la fundación es muy, muy importante. Este versículo dice que la persona que escucha a Jesús y pone en práctica su enseñanza, es como el sabio que puso su fundación sobre la roca, que es Cristo. Y viene la lluvia, vienen las inundaciones, pero la tormenta golpea tu casa. ¿Pero por qué? La roca está firme. Y aquí hay clarificación. En otras palabras, de que cuando estamos bien cimentados, en Mateo 16 también habla de cómo está hablando con varios religiosos Jesús. Y habla con
Muchas veces recuerden que trataban de atrapar a Jesús. Él tenía la respuesta. Pero cuando está con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen, bueno, Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, el profeta del Antiguo Testamento, otros dicen uno otro profetas. Y Jesús le dice a Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, le dice, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hace esta declaración, bendito eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre. Y te digo que tú eres Pedro. La palabra en griega, Petra, significa roca. Dice, y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que delates en la tierra quedará suelto en el cielo. Ahora este texto en la historia pone a Pedro como el guardián de las puertas celestiales. ¿Lo han escuchado ustedes en películas, en escrito, en todo? Que la gente habla de ir a ver a San Pedro en las puertas del cielo. De ahí viene, esta idea viene de aquí, de que Pedro es el que tiene las llaves para el reino, de entrada al reino del cielo. Pero también vemos aquí es que la tradición católica sostiene que Pedro, como fue el primer papa, porque cuando leyeron este texto lo han interpretado como que Jesús va a construir su iglesia sobre Pedro, sobre Pedro. Esto sería un momento para Pedro, magnífico. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Hay un tiempo maravilloso. No quiero quitarle esta celebración a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue una persona maravillosa, maravillosa. Pero Pedro ¿era la roca la cual Jesús iba a construir su iglesia? ¿O era la roca, el fundamento sobre el cual estaba su iglesia? ¿Fue Pedro la persona o la declaración que Pedro hizo? La fundación que en Cristo podríamos aguantar cualquier cosa. Porque esta roca que Cristo edificará su iglesia es de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, si la tradición es correcta y Pedro, el que intentó ir a la batalla en el momento que Cristo fue arrestado y luego lo negó 3 veces, ¿se recuerdan? Si ese tipo es la roca sobre la que está construida la iglesia, magnífico. Pero la realidad, ¿cuál es nuestro verdadero fundamento? ¿Cuál es la roca que nos mantendrá firmes, que nos ayudará a perseverar? Es Jesús y solamente siguiéndolo a Él. Esa es nuestra fundación. Recuerden la parábola del Sermón del Monte. Todo el que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica es un hombre sabio que funda en la roca, y cuando las inundaciones vienen, nada las destruye. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta roca es lo más importante que tenemos. Y la única forma que podemos pasar por esta vida es si hacemos a Cristo la roca de nuestra casa. Porque muchos, probablemente como yo, han intentado posiblemente muchas voces fundar sobre arena en lugar de enfocarse en construir sobre Jesús. Han tratado de edificar lo que es importante en el mundo, ya sea en éxito terrenal. Ahí ponemos nuestro fundamento, o en relaciones, o en sustancias químicas, o en placer. Y cómo eso sostiene ante las tormentas en la vida. ¿Cómo aguanta el caos eso? Cuando hay tragedia, ¿cómo se compara? ¿Cómo se sostiene eso cuando las cosas parecen desesperantes? ¿Cómo?
Veamos nuestro mundo. Las personas con las que hablo, dice el pastor, han tenido más esperanza. Los que han tenido más gozo, más optimismo, es justamente ¿cuáles? Aquellas personas no son las que construyen sobre arena, no, sino son las más, que las que tienen más gozo, los que tienen más confianza, son los que ponen su confianza en Jesús. Porque en medio de esa crisis, de ese caos, es Jesús. ¿Cuántas tormentas enfrentamos en nuestra vida, incluido este año pasado? Un montón, muchísimas. Pero si vemos aún más allá, todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, cuando veo hacia atrás, dice el pastor, todos los momentos que yo he pasado, eso también en momentos de tragedia en los que las personas que amo tanto han perdido la vida o han perdido matrimonios. Cuando pasamos por este año, como esta batalla de este año pasado, ustedes saben también mi propia adicción con esa batalla de adicción. La único que me hace salir adelante no es la riqueza. La riqueza es fugaz, se esfuma, se desaparece en una tormenta. Muchos perdieron el trabajo. No es la gente, porque la gente nos falla también. No es el placer tampoco, o no es adormecer el dolor. Estas cosas son a menudo las causas de nuestras tormentas. Porque lo único que me ha apoyado es el pastor a superar cada tormenta que he enfrentado es mi fe y esperanza en Jesús. Jesús es mi fundamento, dice. Y Jesús nos da todo lo que necesitamos para vencer. Entonces, cuando Jesús dice que si somos sabios y hacemos las cosas bien, es cuando hacemos y lo obedecemos. Pero nuestra vida debe ser fundada en Él, en el Hijo del Dios viviente. Tenemos que apoyarnos en Él, tenemos que escuchar sus enseñanzas. En realidad, Jesús habla de un momento antes de que Jesús subiera al cielo, cuando se sentó con sus discípulos y les dio la gran comisión. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Dijo, esta misión que les dijo, vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Enseñándoles a obedecer todo, todo. Ser un discípulo no se trata solo de creer, no solo de ser bautizado. Son cosas necesarias. Queremos que den su vida a Cristo, que se bauticen. Por cierto, el próximo domingo vamos a bautizar. Y los que no han decidido seguir a Jesús o bautizarse es importante, pero lo importante también es que obedezcamos todo lo que Jesús nos ha mandado, siguiendo sus enseñanzas, porque Jesús dice que el que sigue sus enseñanzas es como el sabio que construye su casa sobre la roca. Así que la pregunta que hago es, ¿dónde está poniendo su fundación, su marco? ¿Cuál es tu base? ¿Es la roca o algo más? La arena, una fundación, una arena no funciona. Ahora, a veces las fundaciones en arena se ve maravilloso. Sería bueno tener una casa en la arena, pero no. No es la roca. Porque Jesús vino a este mundo y dio su vida por nosotros. No para que construyéramos una casa en la arena. Él murió en la cruz. Murió para salvarnos. Él es el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y Él es la roca sobre lo que vamos o debemos de construir. Entonces, si nuestra base está establecida, estaremos listos para construir, para estar arraigados, enraizados, como estas próximas 10 semanas que vamos a enseñar y aprender
de el Hijo de Dios viviente, para que seamos que nuestra fundación y tenemos que comprometernos a Jesús, porque solamente funciona si tomamos una decisión hoy, porque Él es la fundación, no podemos fundar efectivamente de ninguna otra forma. El único plan para el triunfo es esto. Si somos sabios, dice Jesús, en los próximos 10 días, las próximas 10 semanas, aprendiendo las enseñanzas y despojándonos de las influencias y dolores terrenales, tenemos que poner nuestra completa confianza en Él, porque es lo que es este estudio de raíces. ¿Qué dice Jeremías 17? Dice, pero bienaventurado el que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Serán como un árbol plantado junto al agua que echa sus raíces por la corriente y no teme cuando llega el calor. Sus hojas son siempre verdes. Y así debemos ser nosotros, una fundación en la roca. Seremos como un árbol que echa sus raíces por la corriente y no nos ahogaremos. Ahora recuerden este versículo hace unas semanas, que es el Salmo 92, y a muchos les gustó. Y es lo que dice. Dice, el justo florecerá como una palmera, crecerán como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestros días, todavía darán fruto en la vejez, se mantendrán frescos y verdes, proclamando, el Señor es recio, recto, fuerte, Él es mi roca y no hay maldad en Él. Cuando estamos arraigados, floreceremos, daremos fruto, creceremos fuertes. Y estas son las cosas. Ahora tenemos dar fruto, queremos dar todo esto. Y si le hicieran una pregunta, nadie va a decir, no, claro que sí, queremos eso. Pero realmente no podemos ir adelante con el proceso de enraizarnos, de arraigarnos, hasta que tenemos o tomemos la decisión de establecer nuestro fundamento en Jesús. Así que vamos a hacer algo un poco diferente esta semana de cómo respondemos. Ahora quiero dar la oportunidad. Quiero dar la oportunidad a todos. Vamos a crecer juntos. Pero si usted está aquí y nunca ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús o de poner a Jesús como su fundación, hoy es el día de dar su vida a Jesús. Hoy es el día de decir sí a Jesús, de poner su enfoque en el Señor. Si usted no ha hecho esa decisión el día de hoy, este es el primer paso. Y todo lo que tiene que decir es sí, yo soy eso, quiero dar mi vida a Jesús. Quiero. Ya veo esas manos levantadas del pastor. Gracias. ¿Alguien más? Ya veo esa mano, dice el pastor. Veo esas manos más levantadas. Maravilloso, dice el pastor. Ahora vamos a hacer una oración. Vamos a orar juntos, porque es lo que significa ser familia en Jesús. Es cuando decimos sí. Y vamos a hacer esas cosas juntos. Y esta oración es lo que siempre decimos. Jesús, yo entro, yo estoy contigo. Señor Jesús, creo que eres mi Rey. Creo que eres mi Salvador. Yo creo que tú eres el Dios viviente y me rindo a ti, Señor. Quiero que seas mi fundación. No quiero fundar en nada más que en ti, Señor. Gracias, Jesús. Te doy mi vida. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén.